Bueno, ahora vamos a utilizar la estequiometría como herramienta para hacer algunas conversiones en algunas sustancias. Y para eso vale la pena recordar que cuando tenemos una porción de materia, de cualquier magnitud que sea, podemos expresar esa porción de materia de diferentes maneras. Una de ellas puede ser en cuántos gramos hay en esa porción de materia, cuánto es la cantidad de sustancia expresada en moles para esa porción de materia, y cuánto es el número de partículas. Cuando nos referimos a partículas depende de qué está constituido esa materia, si es solamente átomos, o si son iones, o si son moléculas. Entonces, cuando hablamos de partículas es un término muy genérico que se refiere a unidades individuales, de átomos, de iones o de partículas. Todas esas formas diferentes de expresar la materia pueden ser interconvertidas unas con otras en diferentes maneras, y podemos aplicarlo de diferente manera. Es decir, la estequiometría puede ser utilizada para cálculos de conversión de cualquiera de estas unidades en términos de átomos, si tenemos átomos individuales, de moléculas o reacciones químicas. Entonces vamos a ver un procedimiento de cómo aplicar cada una de esas formas de cálculo. Dejaremos entonces procesos de conversión química, reacciones para el final. Antes de poder hacer algunos de esos cálculos vale la pena retomar algunos conceptos. El primero de ellos es la definición de mol. Recordemos que un mol es una cantidad que corresponde a cuántos átomos de carbono habrían 12 gramos del isótopo de carbono 12. Eso es por definición formal. Pero en síntesis, para efectos de cálculos numéricos, tenemos que un mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Es un número muy grande. Entonces, por definición, esto es una igualdad. Cuando tenemos un mol, es un número de Avogadro de partículas de la sustancia a la que nos estamos refiriendo. El otro concepto que también vale la pena retomar, ¿verdad?, es el concepto de masa molar. La masa molar es, por definición, cuando tenemos un mol de una sustancia pura, por ejemplo el elemento carbono, y tenemos una cantidad de átomos agrupados tanto como un número de Avogadro, es decir, como 6,02 por 10 a la 23 átomos de ese carbono. Entonces, ese mol de carbono tiene una masa en gramos. En el caso del carbono es 12. Entonces, la masa en gramos de un mol de una sustancia es lo que definimos como masa molar. Esa información la podemos extraer de la tabla periódica. En la parte inferior del símbolo del elemento, de cualquier elemento en la tabla periódica, está un número que se interpreta como la masa molar. También se puede interpretar como masa molecular, pero para nuestros efectos en este ejercicio vamos a interpretarlo como masa molar. Y le agregamos las unidades, porque eso no viene en la tabla. Le agregamos unidades de gramos por cada mol, porque en un mol es cuántos gramos existen del mol de esa sustancia. Ok, dicho eso, entonces vamos a aplicar estos términos o esos conceptos a algunas conversiones. Entonces se nos pide en el primer ejercicio que tomemos 72 gramos de carbono y averigüemos cuántos moles de carbono habrá en esos 72 gramos. Entonces una conversión de gramos a moles, y estamos hablando de la sustancia carbono. Para hacer eso voy a introducir un procedimiento de cálculo que vamos a aplicar para hacer este tipo de trabajos. No es un procedimiento estándar, que significa que está en los textos o que tenga que aplicarse necesariamente de esa manera, pero es una forma esquemática que creo yo que ayuda mucho las primeras veces para poder interpretar bien el concepto. Cuando uno va agarrando más práctica, se hace totalmente innecesario expresarlo de manera gráfica, sino que va de una sola vez a la resolución. Pero las primeras veces lo haremos así para acostumbrarnos un poco a dimensionalmente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en primera instancia, a mí me gusta expresar las tres formas de las que hablamos de cómo representar la cantidad de una sustancia. Me refiero en términos de masa como gramos, en términos de cantidad de sustancia como moles, y en términos de partículas. Estas tres formas, gramos, moles y partículas, de manera esquemática en un triángulo invertido. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es cuál es la sustancia de la cual pretendemos hacer los cálculos. Entonces, aquí se nos dice que son 72 gramos de carbono. Entonces, empezamos identificando la sustancia. Vamos a ponerla en el centro y decimos, bueno, para el elemento carbono, y vamos a expresar las tres formas diferentes que dijimos para el elemento carbono, gramos, moles y número de partículas, en los vértices de este triángulo. Me gusta empezar poniendo al mol como unidad fundamental que utilizamos en química, ¿verdad? Entonces ponemos aquí mol, unidad de mol. La otra forma que expresamos también es número de partículas. Entonces aquí ponemos número de partículas. En el caso de la sustancia para la que estamos haciendo estas formas de expresar la cantidad, es carbono. El carbono es un átomo, es una entidad individual atómica, entonces por eso vamos, en vez de decir número de partículas, vamos a decir pues átomos, ¿ok? Átomos en este caso de carbono, entonces decimos mol de carbono, átomo de carbono, ¿ok?
La otra forma de expresarlo también es en gramos, entonces vamos a poner de este lado gramos. Ahora sí, ya pusimos entonces mol, número de partículas, que son átomos en este caso, y gramos. Esas tres formas de expresar una cantidad de materia en específico. Para este caso, el elemento carbono. Ahora, una vez que hemos identificado cuál es la sustancia, vamos a colocar las equivalencias que corresponde para ella. Vamos a utilizar como base de cálculo un mol. Entonces decimos, cuando tenemos un mol de carbono, tenemos una cierta cantidad de átomos de carbono. Recordemos para eso que de la definición de mol, un mol es una cantidad igual a 6,02 por 10 a la 23. Entonces lo que quiere decir esto es que cuando tengo un mol de carbono, tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Estamos hablando en cualquiera de los casos de carbono, entonces un mol es de todas maneras por definición un número de Avogadro de partículas, en este caso átomos. Entonces tenemos los primeros dos lados del vértice del triángulo. El otro lado que vamos a poner son los gramos. Ahora, estamos hablando del elemento carbono, entonces tenemos que saber cuántos gramos de carbono hay en un mol de carbono. Entonces los gramos que hay por cada mol, eso es nuestra definición de masa molar. Ese valor lo vamos a sacar de la tabla periódica, vamos y ubicamos al elemento, ¿verdad? En este caso el carbono, y vemos el número que está en la parte inferior. Dice que hay 12 gramos por cada mol, o sea, que en un mol de carbono hay 12 gramos. Entonces aquí colocamos un 12 y esto es la información que extraemos de la masa molar. Ahora que tenemos esas tres formas de expresar la cantidad de carbono que habría en una porción de materia, podemos entonces sacar algunas equivalencias que nos van a ser muy importantes. En este caso, 3 equivalencias. Podemos verlo, por ejemplo, un mol de carbono es igual a un número de Avogadro de átomos de carbono. Entonces lo podemos escribir y todo. Un mol de carbono tiene una cantidad de materia equivalente igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Vamos a agregar ahí la palabra átomo. Esa es una de las maneras, es decir, de mol de carbono a átomos de carbono. La otra forma que podemos expresar una igualdad es un mol de carbono tiene la misma cantidad de materia que 12 gramos de carbono. Entonces es una igualdad también. Decimos, un mol de carbono tiene la misma cantidad de materia que 12 gramos de carbono. Es nuestra segunda equivalencia. Incluso podemos sacar una tercera equivalencia. Decimos, la misma cantidad de materia hay en 12 gramos de carbono como la habría en 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Entonces decimos, 12 gramos de carbono es igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Esas tres igualdades las necesitamos entonces para efectos de cálculo. Vamos a traernos y regresaremos a nuestro ejercicio, el ejercicio número 1. Entonces aquí vamos a abrir un espacio y resolveremos el primero de los ejercicios que se nos solicita. Entonces dice, si hay 72 gramos de carbono, ¿a cuánto corresponde eso en moles? Entonces vamos a abrir un espacio por acá y hacemos la resolución. Dice, colocamos siempre la cantidad de inicio que queremos convertir y vamos a abrir allí un factor unitario, un factor fraccionario para hacer entonces nuestro cálculo. Ok, entonces vamos a ver, dice allí entonces, si tenemos una cantidad de 72 gramos de carbono, entonces vamos a partir de los gramos de carbono, voy a poner un punto inicial ahí en el triángulo, de los gramos de carbono, ¿cuántos moles de carbono habría? Entonces voy a ir de la unidad gramo a la unidad mol y la flecha me indica entonces la direccionalidad. El cálculo final pretende que el resultado quede en términos de moles de carbono. Entonces vamos a poner aquí las unidades de mol de carbono arriba porque es a como quiero que quede el resultado, y en la parte inferior vamos a poner los gramos de carbono porque es lo que queremos cancelar. Entonces queremos cancelar las unidades de gramo de carbono. Entonces sería pasar de los gramos de carbono a los moles de carbono. Ya pusimos entonces las unidades en nuestro factor unitario. Ahora vamos a poner la parte numérica que acompaña a esas unidades. Cuando decimos mol de carbono, en el triángulo pusimos entonces que se refería a un mol de carbono. Y los gramos de carbono, aquí dice que son 12. Entonces vamos a colocar 12 gramos de carbono. Podemos cerrar paréntesis, incluso cancelar unidades para ver que nuestro resultado es dimensionalmente coherente, es correcto. Entonces 72 por 1 dividido entre 12, esto da un resultado de 6 y no omitimos las unidades, 6 moles de carbono. Entonces ese sería nuestro primer ejercicio. El resultado final entonces son 6
moles de carbono. Lo que quiere decir es entonces que si yo tengo 6 moles de carbono, eso se corresponde a una masa de 72 gramos de carbono. Vamos entonces a nuestro ejercicio número 2, que lo que hace es la misma relación numérica, simplemente que lo invierte y usa una sustancia diferente. Ahora estamos hablando de azufre. Entonces, para resolver eso decimos, bueno, primero vamos a identificar la sustancia, azufre, y vamos a colocar entonces la información de la sustancia de manera esquemática en la especie esa de triángulo que les decía. Vamos a poner aquí azufre y vamos a encerrar en un círculo. Vamos a poner las unidades de mol aquí. Vemos que el azufre es un átomo. Entonces hablamos, cuando decimos partículas, vamos a decir átomos en lugar de partículas. Entonces, átomos. Y al lado izquierdo, la otra unidad de las 3 que me quedan es el gramo. Entonces siempre es gramos, partículas y, mol, partículas y gramos. Esas son las 3 formas de expresarlo. Vamos a hacerlo en ese orden. El mol como unidad fundamental, los átomos y los gramos. Para entonces llenar la información, vamos a utilizar como base de cálculo a un mol. Entonces decimos, cuando tenemos un mol, por definición, un mol es un número de Avogadro de partículas de cualquier cosa, en este caso de azufre. Y la otra cosa que necesito para completar entonces la información es cuántos gramos de azufre hay en un mol de azufre. Eso se extrae como información que proporciona la tabla periódica. La tabla periódica en la parte inferior para el elemento azufre tiene un valor aproximado, vamos a redondearlo, de 32. Lo que quiere decir entonces es que un mol de azufre tiene una masa igual a 32 gramos. Ahora que tenemos toda nuestra información condensada, podemos proceder entonces a hacer nuestro ejercicio de resolución. Y vamos a colocarlo entonces por acá. Vamos a partir de la cantidad inicial que me piden hacer la conversión. Inicialmente dice que tengo entonces 2,5 mol de azufre y eso es precisamente entonces lo que queremos convertir. Vamos a agarrar 2,5 mol de azufre y lo vamos a convertir entonces, dice el procedimiento, a cuántos gramos de azufre. Entonces voy a escribir esquemáticamente en el triángulo el proceso de resolución, es decir, lo que me están pidiendo aquí es que agarre una cierta cantidad de moles, o sea que empiece en la unidad mol y termine en la unidad gramo, o sea, hacemos una conversión de moles hacia gramos. La unidad que quiero que quede al final es gramos, entonces vamos a poner aquí gramos y vamos a ponerle la sustancia, ¿verdad? En este caso son gramos de azufre. Y abajo la unidad que quiero cancelar, queremos cancelar la unidad mol de azufre. Entonces sería, vamos a cerrar aquí paréntesis y demás para poder hacer entonces nuestro cálculo. Este es el ejercicio número 2, para llevar un orden entonces en la escritura. 2,5 moles, ya pusimos las unidades arriba que quiero, las unidades abajo que quiero cancelar. Entonces, ahora vamos a poner los valores numéricos que acompañan esas unidades. En el caso de los gramos de azufre dijimos que era 32. Y los moles, en este caso vamos a utilizar un mol por la base de cálculo que escogimos. Entonces, ahora lo que resta es hacer el cálculo numérico. Vamos a empezar por las unidades, cancelemos unidades. Mol de azufre que está arriba con mol de azufre abajo, se cancelan. Y hacemos la resolución de la parte numérica. La resolución de la parte numérica dice entonces 2.5 por 32 dividido entre 1 no es necesario dividirlo, pero bueno. Y como resultado final, eso me da 80 gramos de azufre. Esa es entonces la solución de este ejercicio. Convertimos, si se fijan, de gramos a moles. Ahora hicimos el procedimiento inverso, de moles a gramos. Dos formas adicionales que nos pueden quedar para completar todas las opciones posibles que puedan existir en términos de esas 3 formas de expresar la materia sería, por ejemplo, convertir 1.12 moles de oxígeno a cuántos átomos de oxígeno tendríamos. Entonces vamos a hacer ese ejercicio por acá y vamos a ponerlo entonces el número 3. Resolución del ejercicio número 3, nos referimos a esto. Siendo coherente con el procedimiento que escogimos para resolución de estos ejercicios, vamos a identificar primero, antes de hacer nada, tenemos que identificar muy bien a la sustancia. Estamos hablando del elemento oxígeno. Entonces, tomamos el elemento oxígeno, lo vamos a identificar y ponerlo por acá. Decimos entonces, el elemento se llama, voy a utilizar otro color. Vamos a poner aquí al oxígeno, el triangulito, identificamos a la sustancia. Bien, oxígeno. Las 3 formas de expresarlo. Mol
Como es un átomo, decimos entonces a partícula le llamamos átomos, y la otra forma es gramos. Bien, como mol vamos a poner como base de cálculo 1, número de partículas, este valor siempre es el mismo. Un mol siempre es una cantidad ya expresada que tenemos definida como 6,02 por 10 a la 23, eso no va a cambiar, ¿verdad? Porque es una definición de mol como tal, no importa si es un átomo de un tipo o de otro, la definición de mol se mantiene constante. Y la otra, lo que sí va a cambiar es la cantidad de gramos que tiene un mol de acuerdo a la sustancia que hablemos. Entonces, un mol de oxígeno, buscamos el valor en la tabla periódica y encontramos que es 16. O sea, la masa molar del oxígeno es 16 gramos, habría en un mol, 16 gramos por mol. Bien, una vez que tenemos entonces eso completamente definido, vamos a proceder a hacer nuestro cálculo. Dice entonces que lo que queremos convertir es 1,12 mol de oxígeno y queremos convertirlo a átomos de oxígeno. Bien, vamos a ubicarnos en nuestro triángulo de equivalencias para poder ver desde dónde empiezo hasta dónde termino. Entonces, empezamos de la unidad mol, o sea, empezamos de aquí y queremos terminar, según la pregunta del ejercicio, en cuántos átomos. Entonces, vamos a empezar aquí y vamos a terminar ahí. Eso me dice quién va arriba de la fracción y quién va abajo de la fracción. Entonces, arriba queremos que queden las unidades de átomos y vamos a ponerle de oxígeno, porque estamos hablando de ese elemento en particular. Y abajo queremos que se cancelen las unidades de oxígeno. Ahora ya están unidades arriba y abajo, vamos a tomar la parte numérica. La parte numérica de mol es 1 y la parte numérica de átomos de oxígeno es el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23. Tenemos entonces nuestro ejercicio y vamos a cancelar unidades, mol de oxígeno con mol de oxígeno. Y ponemos entonces nuestra resolución. Allí tenemos que hacer el cálculo, ¿verdad? Con la calculadora. Yo me he adelantado un poco y lo vamos simplemente a copiar. Es 6,7 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Entonces, esto que está aquí es la resolución de ese ejercicio. Vamos ahora a completar uno más, que sería el que tenemos ahora como numeración número 4. Entonces, vamos a numerarlo acá para llevar entonces el orden. Resolución del ejercicio número 4. Allí dice entonces que son 100 gramos que hay que convertir a átomos. Ahora entonces vamos a agarrar la sustancia, vamos a colocar las equivalencias en esta forma triangular y decimos el elemento del que estamos hablando ahora es hierro. Es muy importante identificarlo. Y aquí decimos, bueno, es unidad de mol, como la sustancia es un átomo, decimos que partículas, vamos a llamarle átomos, nada más. Ok, átomos, número de partículas, y aquí los gramos. Bien. Buscamos entonces la información que corresponde a esos vértices. Empezamos con el mol. Base de cálculo, siempre vamos a usar 1. El número de partículas es el número de Avogadro por definición. Y lo que sí tenemos que ir a buscar como dato en la tabla periódica es la masa molar del hierro. La masa molar del hierro es 55,85 gramos. Es decir, en un mol hay 55,85 gramos. Bien, tenemos nuestra información, procedemos a la resolución. Vamos a tomar aquí entonces a nuestro dato de referencia, así que son 100 gramos. Entonces, para esos 100 gramos de hierro, voy a poner un poco más abajo, 100 gramos de hierro y lo vamos a convertir entonces a átomos de hierro, en este caso. Entonces decimos, ok, vamos a empezar y vamos a poner gráficamente el procedimiento en nuestro ejercicio. Vean, en realidad aquí hay dos formas de resolución de ejercicio. Vamos a poner aquí la opción 1 de resolución, opción 1, que es la vía más rápida. Digo yo que hay dos vías. Entonces vamos a resolver el ejercicio de dos maneras diferentes. La primera será en un solo paso y la segunda será en dos pasos. Pero ambos llegan exactamente a la misma conclusión numérica. El procedimiento es igualmente válido. Sin embargo, vamos a ver los dos planteamientos por si alguien pudiera hacerlo un poco diferente. Entonces, aquí tenemos los 100 gramos de hierro y vamos a poner entonces las unidades aquí y las unidades abajo también para hacer la conversión. Bien, en nuestro ejercicio se nos pide empezar en una cantidad de gramos de hierro. De hierro una cantidad de gramos y queremos llegar a número de átomos, o sea, queremos llegar aquí. Entonces nuestro procedimiento va de acá a acá en un solo paso, de gramos a átomos. Entonces vamos a poner arriba las unidades a donde termina el cálculo, donde queremos que quede. Queremos que se exprese en términos de
átomos de hierro. Y la unidad de partida son gramos de hierro. Entonces queremos cancelar gramos de hierro y tener átomos de hierro. Entonces, las dos unidades están expresadas ahí. Ahora vamos por la parte numérica. Cuando decimos gramos de hierro, la parte numérica que le acompaña es 55,85. Vamos a mejorar este valor numérico. 55,85. Y la parte numérica que acompaña los átomos de hierro es 6,02 por 10 a la 23. Cerramos paréntesis y ahora cancelamos unidades. Cancelamos estas unidades con estas unidades. Y hacemos el resultado numérico. Simplemente multiplicamos 100 por 6,02 por 10 a la 23 entre 55,85 y eso nos da un valor numérico de 1,08 por 10 a la 24 átomos de hierro. Podemos ver ahí que las unidades terminan correctamente donde queremos que terminen. Que tenemos dos formas de dar solución al ejercicio número 4, al de cómo convertir 100 gramos de hierro a cuántos átomos de hierro tienen. Y la primera forma de resolución la hicimos entonces en esta parte. Aquí, bueno, aquí hay un factor numérico equivocado, es por 10 a la 24, corrijo. Ya yo he transcribido esta información, la he vuelto a replicar aquí, donde dice opción 1, porque lo que quiero es contrastar las dos formas. Entonces me ayuda un poco tenerlas en la misma porción de la forma de la explicación. Entonces tenemos aquí la misma información transcrita, la opción 1 de cálculo, es decir, cómo pasamos cantidad de gramos de hierro a cuántos átomos de hierro tienen. Ese sería, digamos, el procedimiento esquemático de cómo hacer la resolución mediante la opción 1. Bien, esa podría decir que es el procedimiento en un solo paso, con un solo factor de conversión y una conversión directa. La otra forma que podemos utilizar es partir, bueno, muy bien, nos dicen que son 100 gramos, entonces el punto de origen siempre son los gramos, o sea, esa es la unidad de inicio de cálculo, es lo que tengo al principio para empezar a hacer conversión. Tengo 100 gramos de hierro, o sea, empezamos desde los gramos. Entonces dijimos que podemos pasar directamente desde los gramos hasta los átomos, o la segunda opción es que pasemos primero desde los gramos hasta los moles y luego vayamos desde los moles hasta los átomos, o sea, haciendo un procedimiento en dos etapas. El primero sería de gramos a moles, con un factor de conversión allí, con una equivalencia, y luego de moles a número de partículas, con un segundo factor de conversión, tomado de la equivalencia que corresponde. Vamos a hacer ese ejercicio. Lo primero que vamos a hacer entonces será un procedimiento en dos etapas, que va a ser, vamos a esquematizarlo como A y B, o sea, para poderlo representar aquí y que quede bastante ordenado. Vamos a decir 100 gramos de hierro y vamos a convertirlo primeramente a moles. Entonces decimos, bueno, vamos a poner arriba la unidad mol, esquematizando la flecha que hace este primer procedimiento. Vamos a ponerle aquí como A, es decir, pasar de gramos a moles. Decimos, ¿moles de quién? De hierro, la sustancia es hierro. Entonces, mol de hierro y las unidades de abajo, empezamos en gramos y terminamos en moles. Mol va arriba, gramos va abajo. Entonces aquí ponemos gramos de hierro. Cerramos paréntesis y decimos, muy bien, entonces ahora que tenemos las unidades en las que quiero que quede en el resultado parcial y las unidades de origen abajo, entonces vamos a colocar los valores numéricos. Para los moles, el número que acompaña a la unidad mol es un 1 y el número que acompaña a la unidad gramos es 55,85. Entonces cuando hacemos esto vamos a cancelar unidades, gramos de hierro con gramos de hierro. Las unidades que me quedaría allí, si lo dejara como un resultado parcial, serían moles de hierro. Pero queremos llegar hasta los átomos. Entonces, una vez que estoy posicionado aquí, con el primer procedimiento de conversión, ahora entonces voy de aquí hasta los átomos. Entonces, vamos a abrir un segundo paréntesis para indicar un segundo factor de conversión. Donde arriba ya terminaría, donde apunta la flecha es donde termino. O sea, el resultado final, en las unidades que quiero que se exprese. Quiero que se exprese entonces en átomos, decimos aquí átomos de hierro, ¿verdad? Y empecé en moles, o sea, desde moles hasta átomos. Entonces aquí donde había quedado en el primer cálculo, decimos entonces, vamos a poner mol de hierro. Cerramos ese segundo paréntesis, decimos, bueno, este segundo paréntesis corresponde al procedimiento indicado con la flecha. El primero es de aquí, de gramos a moles, es el primer paréntesis, y de moles a átomos es el segundo paréntesis. Ya las unidades están colocadas, los siguientes ponen los factores numéricos. Entonces la unidad, lo que acompaña
a la unidad mol, numéricamente es un 1, ponemos aquí entonces un 1, lo que acompaña numéricamente a los átomos de hierro es el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23. Entonces colocamos eso y ahora vamos a verificar un momento el asunto de las unidades. Si se fijan acá, las unidades mol de hierro se cancelan con las unidades mol de hierro. Las unidades que me quedan son átomos de hierro, que es precisamente como el cálculo me pide que termine en el resultado. Entonces acá, una vez que hacemos el cálculo numérico, multiplicamos todo lo del numerador y le dividimos la multiplicación de todo lo que está en el denominador. Eso nos da exactamente 1,08 por 10 a la 24 átomos de hierro. O sea, exactamente el mismo valor obtenido por la opción 1 de cálculo o la opción 2 de cálculo. ¿Cuál debemos utilizar? Cualquiera de las dos, no hay ninguna diferencia en realidad. Sin embargo, nosotros en química a veces preferimos utilizar la versión incluso un poco más larga porque nos permite pasar por la unidad de mol, y las unidades de mol son muy convenientes en ciertos resultados parciales, porque podemos agrupar ecuaciones y demás. Sin embargo, si el ejercicio le pide una resolución como la que hemos dicho, simplemente llegar a la cantidad de átomos, aquí por cierto me faltó escribir la palabra átomos, la abreviatura, átomos de hierro, pueden optar por cualquiera de las dos opciones, la que resulte entonces más simple. Posteriormente entonces veremos cómo hacer estos cálculos con sustancias que estén en forma molecular. Hasta el momento lo hemos hecho en átomos, pasaremos a fórmula molecular, a formas moleculares y luego pues a reacciones químicas.